En este momento vamos a dar paso a la presentación del Parlamento Universal de la Juventud. Lo hace Luján González, representante del Parlamento Universal de la Juventud. Buenas tardes. Un honor y una alegría estar en este Congreso de Responsabilidad Social, Espíritu y Valores, organizado por el programa Campus de la OUI y también por la Universidad Técnica Particular de Loja. También porque la Universidad Técnica Particular de Loja es precisamente una de las instituciones que aquí en Ecuador está respaldando esta importante iniciativa universitaria de vivencia de valores por parte de los actores principales de las comunidades universitarias, como son los estudiantes. Entonces, también es un honor y una alegría poder estar precisamente acá cuando la UTPL es una institución que cree y respalda esta iniciativa universitaria que me voy a permitir compartir con ustedes. Como ustedes ven ahí, se llama Parlamento Universal de la Juventud. Y, además de hablar de qué es este foro universitario, también voy a desarrollar un tema importante como es la Carta Magna de Valores para una nueva civilización, que es la iniciativa que este Parlamento universitario está trabajando en estos últimos años. Bueno, antes de nada, quiero iniciar mi presentación con una gran filósofa, a mi parecer, por su capacidad de diagnosticar la realidad y la condición humana. Creo que se lee bien, ¿no? ¿Sí? Efectivamente, eso es lo que justifica la existencia de un foro internacional de jóvenes como es el Parlamento Universal de la Juventud o el World Youth Parliament. Y es que no es una invitación, no es una posibilidad, sino que para todo joven, para todo estudiante universitario que quiera realmente proponerse en serio contribuir y servir a la sociedad, que es un tema que tanto se ha repetido aquí en estos 2 días, si no acomete esta tarea, será la sociedad la que termine por aplastar sus ideales, aplastar esa energía que tiene la juventud, precisamente por eso, por ser jóvenes, por tener esa capacidad de luchar y de proponerse grandes ideales como es cambiar la sociedad y creer en que esto es posible. Bueno, pues en 1981, durante unas conferencias en las Naciones Unidas en Nueva York, Fernando Rielo, pensador, creador de diversas fundaciones y organismos religiosos, culturales, de voluntariado, de investigación, en los diversos ámbitos de la ciencia, sueña en ese momento, hace ya 20 años, con crear las Naciones Unidas de la Juventud, hecho que se materializa en 1991 y que cumple sus 19 años de vida precisamente en el lugar donde él lo soñó, y es en las Naciones Unidas en Nueva York. Como vemos en la imagen, que representa la última sesión internacional que ha celebrado el Parlamento Universal el año pasado, el 13 de agosto del 2010, donde presentó el proyecto que en estos años está trabajando, como he mencionado, que es la Carta Magna de Valores para una nueva civilización. ¿Qué es el Parlamento?
Es un foro mundial y, como bien dice su nombre, universal. Universal en un doble sentido, por las nacionalidades, porque participan en él, pueden participar en él jóvenes de todas las nacionalidades, pero también universal en el sentido religioso, ecuménico del término, en el sentido de que abarca todas las culturas, todas las razas, todas las ideologías y todas las creencias de buena voluntad. Un foro en el que todos los jóvenes, sin distinción, puedan discutir con libertad, con apertura, desproveyéndose de prejuicios, de aquellos temas que les preocupan, con el fin de que puedan comprometerse con la declaración y defensa de los valores que dignifican al ser humano y que su voz también pueda ser escuchada a todo nivel, con el único deseo de promover la unidad de todos los pueblos, de todos los hombres y la paz. Pero es un foro de aprendizaje vital, como pongo en la diapositiva, no es un foro especulativo, para especular, no es un foro para aprender oratoria o para desarrollar dotes de oratoria, sino que es un foro de compromiso, de experiencia, de vivencia, para incrementar el compromiso vital y personal de cada joven, como hemos dicho, sin ninguna distinción de su origen, y para que, uniéndose al verdadero deseo y anhelo de transformación y de servicio a la sociedad de jóvenes de todo el mundo, pueda promover estos valores más nobles como son la paz, como son la unidad, el amor y la vida desde su concepción. Pero, ¿de qué manera van los jóvenes a comprometerse? ¿Con qué se van a comprometer? ¿Qué es lo que van a hacer los jóvenes? Pues este Parlamento Universal lo que busca es ser un espacio de investigación y de indagación en aquello que realmente nos une a los seres humanos, no en aquello que nos divide, no en aquello que nos separa, sino en aquella fuerza interior que nos une y que nos identifica a los unos a los otros. Es investigar en cómo podemos llegar a una definición universalmente válida de persona, de tal modo que la comunión, la unidad de los seres humanos y de los pueblos sea la base o el pilar de la vida social, el pilar de la sociedad civil y el pilar de la vida política. Es indagar en virtud de qué, por qué razón, cuál es la raíz profunda de esta unión de los seres humanos, sobrepasando o salvando toda diferencia. La misión específica del Parlamento Universal es algo tan retador, tan desafiante, como restaurar, recuperar, devolver aquellos valores más altos del ser humano que le han sido arrebatados al ser humano por el propio ser humano. Y partiendo de una hipótesis, ¿cuál es? Que hay una dimensión presente en todo ser humano, que es una dimensión experienciable, vivenciable, independientemente del credo, la creencia o la no creencia de todo ser humano, que es la necesidad de amar y de ser amado. Claro, un amor bien formado, un amor que tiende a la perfección, un amor que tiene un referente, y el referente universal y aceptable por todo ser humano que propone el Parlamento es Jesucristo. Como pongo ahí en esta cita, toda creencia, toda ideología y toda religión desprovista del amor incurre en fanatismo, incurre en fundamentalismo. Sin el amor, el ser humano se degrada y todo pensamiento se degrada. Y partiendo de unos fundamentos, en primer lugar, la grandeza mística, por llamarlo de alguna manera, la grandeza trascendente que está presente en todo ser humano. Llamémosle Dios, llamémosle un modelo trascendente, el que cada ser humano posea, pero hay una grandeza espiritual presente en cada ser humano. El Parlamento, por tanto, propone como hipótesis de trabajo ese amor que tiene como referencia máxima, como ejemplo de un amor auténtico y coherente, el amor de Jesucristo y, por tanto, el modelo ético, la actuación humana de Jesucristo. Y esta definición y esta hipótesis nos llevan a elevar la política a ciencia del espíritu.
Si el ser humano está revestido de esta grandeza, si lo que nos une a unos seres humanos con otros es la capacidad de amor, la capacidad de amar, de dar la vida los unos por los otros, y eso es una experiencia común, universal, de todo ser humano, de toda cultura, es lógico afirmar que la política realmente sea un arte de servir a esta grandeza del ser humano y un arte de construir una sociedad verdaderamente humana, justa, que promueva los valores profundos del ser humano. Y un método. Si es un espacio universitario, si es un foro universitario, no puede promover diálogos informes, diálogos sin dirección, diálogos sin fundamento, sino que tenemos que tener un método que nos lleve a argumentar y a sostener las afirmaciones, a sustentar nuestras afirmaciones. Por tanto, sintéticamente, para no detenerme mucho en honor al tiempo, de lo que se trata es que vayamos a un sentido profundo de las cosas, vayamos a definir profundamente al ser humano, profundamente el sentido de la vida y de la realidad. Y si eso hacemos y somos honestos con nosotros mismos, con los valores que están presentes en cada uno, necesariamente llegaremos a un compromiso vital. Cuando el ser humano busca la verdad, como es un objetivo que aquí también se ha planteado en estos 2 días como misión primordial de la universidad, cuando todo ser humano de buena voluntad y de buena intención va en esa búsqueda de la verdad, si es honesto consigo mismo, se comprometerá con ella. El recorrido histórico del Parlamento en estos 20 años ha sido largo, desde 1981, cuando fue concebido este gran proyecto, pero me voy a detener en la última parte, desde el año 2008, que es cuando el Parlamento, coincidiendo con el cambio de milenio, con la entrada en este tercer milenio, los jóvenes miembros de este Parlamento, que está extendido en más de 20 países de 4 continentes, todos menos Oceanía, hasta el momento, se proponen un objetivo tan desafiante, tan alto, como construir, investigar, redactar juntos una Carta Magna de valores que sea el pilar de la nueva civilización que sueñan para este tercer milenio. Es así como los objetivos de este periodo, de estos últimos años, recientes años del Parlamento Universal, lo que busca es hacer un análisis de la sociedad, un diagnóstico de la sociedad en la que vivimos a partir de documentos fundamentales que son verdaderos logros de nuestra civilización, como es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, como son las constituciones políticas de los Estados y como es también el Evangelio. Busca también promover la unidad y la paz, como ya hemos dicho, entre los jóvenes, como el único medio para llegar a verdaderos acuerdos universales y aportar un nuevo enfoque de los derechos humanos. Podríamos decir, buscar un fundamento de los derechos humanos y teniendo como referente ese modelo universal que representa Jesucristo. Por tanto, el Parlamento no quiere ser un foro tan solo de denuncia, tan solo de exposición de la realidad, de diagnosticar la realidad, de queja, de reclamo, sino que quiere ser un foro de compromiso. Es, por tanto, como ustedes ven ahí, que la pregunta que se proponen los jóvenes que participan y que han participado en todos estos años, no solamente en esta etapa, es ¿qué puedo hacer yo personalmente con mi nombre y apellido en mi realidad? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar un entorno que me decepciona, un entorno con enormes lacras, con enormes brechas como es la sociedad actual, la civilización a la que hemos llegado o en el punto en que nos encontramos en nuestra civilización? Por tanto, en una primera fase, lo que buscó el Parlamento Universal en este objetivo de construir una Carta Magna de Valores era dar respuesta a los interrogantes tan acuciantes que la sociedad proponía a los jóvenes o, de alguna manera,
la realidad ante la que se encontraban los jóvenes. ¿Cuáles eran los interrogantes que esta sociedad les planteaba? Empezando por descubrir que es una sociedad caracterizada por varios aspectos realmente decepcionantes. En primer lugar, una sociedad que se aparta de la dimensión espiritual del ser humano, que se aparta de Dios, sea como sea que concibamos a Dios o esa dimensión espiritual. Una sociedad intolerante, violenta en las diversas expresiones en que se manifiesta la intolerancia y la violencia. También una sociedad hedonista, que da culto al placer, una sociedad relativista y, por tanto, que conduce al ser humano a un escepticismo, a una decepción. También una sociedad insensible ante los más fundamentales derechos y deberes humanos. Igualmente, una sociedad donde prima el individualismo, el egoísmo, la tristeza ante la vida, una cultura de la muerte frente a una cultura de la vida, una voluntad de poder, de dominio y de manipulación, y una cultura o una sociedad que promueve la evasión frente al afrontar la realidad o frente a la cultura de responsabilidad. En una segunda etapa, el Parlamento, ante estas carencias, los jóvenes de este Parlamento detectaron o consensuaron cuáles eran aquellos valores con los cuales podían contrarrestar el entorno en el que viven, en este principio, en esta primera década del tercer milenio. Primero, pues un buen uso del tiempo versus el activismo, un trato caritativo, una búsqueda de la verdad frente a la indiferencia o la pereza mental, el diálogo en contra de la falta de comunicación, la servicialidad y muchos otros valores. Y en una tercera etapa, los jóvenes se dan cuenta de que la manera para vivir y promover estos valores en sus entornos, empezando por su propia vida, es la Carta Magna de Valores, diseñar, construir juntos, partiendo de este diagnóstico y de esta investigación y de este modelo alto de valores como es la persona de Cristo, construir esta Carta Magna de Valores que está estructurada por principios y compromisos, como vamos a ver ahora. Principios y compromisos en los diversos ámbitos de vida del ser humano, en los diversos ámbitos o estructuras, como también hemos llamado, en los que se desarrolla la vida humana. Desde esa dimensión personal, indagar qué es lo más propio, lo más genuino del ser humano, qué es lo que nos caracteriza como seres humanos, cuál es nuestra misión dentro de la sociedad civil. Somos actores, constructores y responsables de una sociedad civil que tiene que ser cada vez más madura y más democrática. Estamos inmersos en unas relaciones económicas. También la educación es un ámbito crucial en el ser humano y la UNESCO ha dicho que la educación es para todos y para toda la vida. La vida es una experiencia educativa permanente. Las redes de comunicación en las que están inmersos nuestros jóvenes de una manera impresionante, como sabemos. Y pues este documento presento una parte de una de las dimensiones que trata esta Carta Magna de Valores, como son las relaciones políticas o la dimensión política, el ser humano, el joven y el hombre en general como hombre político, como persona política. Pues además de hacer un esfuerzo, además de que los jóvenes han hecho el esfuerzo de enunciar, de definir qué es la política, qué son las relaciones políticas, enuncia qué valores tendría que vivir los seres humanos en este ámbito de las relaciones políticas, pero no solamente se queda en enunciar estos valores, sino que además, y ahí viene la fuerza y lo novedoso de esta carta, este documento hecho por los jóvenes, y es que formula unos compromisos. Aquí reside, desde nuestro punto de vista, la gran fuerza de este documento, que es un documento escrito con las vidas de todos estos jóvenes. No es un documento teórico, sino es un documento para la vida. Bueno, son 10 ejes que trata
la Carta Magna, que como ustedes ya la tienen en sus manos, la van a poder leer con detenimiento. Y solamente quiero terminar diciendo que esta Carta Magna, que ha sido fruto del consenso, del trabajo, de unir experiencias, de unir voluntades, de unir proyectos de vida y proyectos de construcción social, comunitaria, en más de 20 países de 4 continentes, está teniendo ya un impacto muy importante en todo tipo de institución, no solamente educativa, sino también en los tejidos asociativos juveniles, de voluntariado, grupos religiosos de las diversas religiones y, en general, por miles de jóvenes en todo el mundo que están suscribiendo a través de la página web este manifiesto, este documento, como ustedes ven acá. Las próximas etapas serán la más inmediata: participar en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Benedicto XVI este mes de agosto en Madrid, donde en la gran fiesta cultural que tendrá allí lugar, varios jóvenes del Parlamento Universal presentarán este documento como un esfuerzo ecuménico, multicultural, multiconfesional de jóvenes de todo el mundo a favor de la paz y de la unidad de los pueblos. Y por otro lado, trataremos desde este año uno de los ámbitos de la Carta, que es la educación, que nos llevará hasta Berlín 2013, donde será el próximo encuentro internacional. Yo quisiera invitarles desde ya a que los jóvenes de sus universidades o de sus instituciones se sumen a este gran foro internacional de jóvenes que desde la universidad, desde el corazón de la universidad, está ya transformando, por lo menos, la vida de todos aquellos jóvenes que están participando, lo cual nos parece que ya es fundamental y que ya es un logro importantísimo. Muchísimas gracias. Se ha realizado en esta tarde, por parte de la doctora Luján González, la presentación del Parlamento Universal de la Juventud.